El 25 de junio de 1978 nacía en el Reino Unido Louise Brown. Conocida por ser la primera persona nacida mediante fecundación in vitro, cosa que de ahora en adelante llamaremos FIV, Louise nació mediante cesárea ante una expectación mediática sin precedentes. Se referían a ella como la primera bebé probeta, siendo su nacimiento considerado como uno de los mayores hitos del siglo XX, equiparable a la llegada del hombre a la luna. Su nacimiento no solo planteó nuevos dilemas éticos y legales. Muchos temían que los humanos concebidos con esta técnica tuvieran problemas médicos o de salud desconocidos hasta la fecha. Para sorpresa de algunos, tanto Louise como su hermana tuvieron una salud y han tenido hasta ahora una buena salud y han sido mamás, se han quedado embarazadas de forma espontánea, de forma natural, y no ha habido ningún problema con ellas. Desde entonces ya han nacido en el mundo más de 12 millones de personas mediante FIV, y anualmente nacen 500.000 personas. En concreto en España, el 10% de las personas nacidas son mediante esta técnica actualmente. La fecundación in vitro ha cambiado muchísimo en estos años. Nada tiene que ver lo que hacían mis compañeros hace 46 años con el día a día que tenemos hoy en día los ginecólogos y los embriólogos. De la misma forma, la experiencia en el proceso y los riesgos médicos de las mujeres que se someten a estas técnicas han cambiado radicalmente. En pocas palabras, la tasa de embarazo ha aumentado y los riesgos han disminuido. El estudio de las consecuencias de nuestros tratamientos sobre la salud de las mamás y bebés por parte de grandes profesionales ha permitido que cada vez podamos ofrecer tratamientos más efectivos y más seguros. Hoy tengo el placer de contar con una persona referente en el campo de la obstetricia, que es la doctora Francesca Crovetto. Buenos días, encantado de tenerte aquí. Buenos días, Carlos. Mucho gusto, muy contenta de estar. Me parece un lujo ahora mismo este momento, ¿no? Estoy como en una de las clínicas, estoy en Eugene, una de las clínicas más importantes del país y a nivel internacional, y con un referente a nivel internacional en obstetricia y que creo que eres una persona que va a aportar mucho a este episodio. Gracias, ojalá. Bueno, la doctora Crovetto se graduó en medicina en 2003 por la Universidad degli Studi di Milano, en Italia, y obtuvo su título de doctora en medicina e investigación translacional por la Universidad de Barcelona en 2017. Ha publicado más de 100 artículos en revistas de alto impacto y ha realizado múltiples presentaciones en los congresos de mayor relevancia a nivel mundial. Ha dirigido y dirige varias tesis doctorales. Durante su carrera científica ha participado en muchísimos proyectos de mucha relevancia y destacaría que forma parte del grupo de investigación de medicina fetal de BCN Natal, donde actualmente lidera un par de líneas de investigación, entre otras. Sobre todo quería destacar la de Preventing the Great Obstetrical Syndromes y COVID-19 and Pregnancy. En cada una de estas líneas ha publicado artículos en revistas súper prestigiosas como Lancet o JAMA. Tiene 40 años. Además, es mamá, además de hacer todo esto, es mamá de 3 hijos, que se dice pronto, y además recientemente es bastante activa en redes sociales. ¿Cómo te quedas después de escuchar tu currículum? ¡Wow! No, me impacta bastante. Es decir, que si fuera externa diría, wow, qué pasada. Y yo estoy muy contenta de lo que he hecho en mi vida profesional y personal, y aún así soy una persona muy ambiciosa y tengo siempre un reto muy importante, con lo cual espero que en los próximos años también podré seguir haciendo cosas. Seguro que tienes ideas en mente, ¿no? Cosas a Muchas. medio plazo, muchas ideas. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Eras consciente que llegarías a donde estás ahora? A ver, diría, en parte sí, porque yo desde siempre, yo empecé a estudiar medicina porque me encantaba el mundo de la ciencia y realmente me encantaba estudiar. De pequeña me daba un poco vergüenza decirlo, porque la clásica niña que iba bien al cole, y me daba vergüenza decir que a mí me gustaba mucho estudiar, aprender cosas nuevas. Entonces, en parte diría que sí por esto, porque siempre me ha gustado mucho estudiar, profundizar, investigar. Pero por el otro lado, nunca me hubiera imaginado vivir en Barcelona, lo digo de forma muy sincera, y nunca me hubiera quizás imaginado tener una carrera con bastante impacto a nivel internacional. Ha sido creo, un conjunto de cosas, como siempre, de ocasiones en la vida, que las cosas a veces pasan en el momento oportuno, cuando tú estás bien predispuesto, que han hecho que todo esto pudiese ocurrir. Bueno, probablemente no es para nada suerte. Yo siempre digo que la suerte no
Que decir, la suerte se busca, ¿no? Totalmente. Al final has sabido aprovechar las oportunidades probablemente y le has puesto mucha energía, si no, no vienes Totalmente. solo, ¿no? Sí, y todo esto hay mucho esfuerzo atrás, es decir, que parece fácil, pero nunca lo es. Nunca es fácil hacer un proyecto, escribir un paper, pero ni tampoco hacer la parte clínica. La asistencia que vivimos en el día a día es dura, no es fácil. ¿Qué te motivó en concreto a especializarte en la medicina materno-fetal? ¿Qué es lo que te gusta más de Sí, este lo que me campo? motivó, yo creo que yo soy una persona que, a pesar que he estudiado medicina, tengo un cierto miedo a las enfermedades. Es decir, que no soy hipocondríaca, pero soy una persona que da bastante respeto. Tengo mucha admiración, por ejemplo, a médicos que se dedican a la oncología o a enfermedades terminales, pero yo soy consciente que no hubiera podido. Entonces, a mí lo que me gustaba de la medicina materno-fetal era que es una branca, es una parte de la medicina donde hay mucha vida y donde hay cosas muy bonitas. Es decir, yo en mi día a día veo cosas alrededor mío muy bonitas, que van bien. Entonces, la cara de sacar un recién nacido y darle a los padres, la sonrisa de esos padres te da para todo. Es decir, que No es tiene brutal, precio, no tiene precio. Entonces, ahí pensé, ay, qué guay ese sector de la medicina donde no solo tienes que comunicar malas noticias, que también tenemos que hacer, sino también hay una parte muy bonita, también de felicidad. Entonces, eso es lo que más me motivó a decir, me dedico a esto, porque creo que aquí puedo aportar más. ¿Y qué es lo que te llevó a establecerte en España definitivamente? Si se puede hablar de algo definitivo. Sí, claro. Bueno, sí, es verdad que nunca se sabe. Mira, esto ha sido una cuestión personal y no profesional. Y esto creo que es muy importante porque yo siempre le digo a los jóvenes médicos que están conmigo que en la vida hay que apostar por una profesión, pero hay que apostar también por tu parte personal. Entonces yo estaba haciendo residencia en Italia y lo que ahora es mi marido, que antes era mi novio, vino a España para trabajar en una empresa de coche, no tiene nada que ver con mi sector. Entonces vino a España, se encontró muy bien en Barcelona y yo vi que la cosa no iba para atrás, es decir, que no volvía muy fácilmente a Italia. Entonces, como teníamos una relación donde los dos apostábamos mucho y sabía que en Barcelona había un grupo de medicina fetal muy potente, que en aquella época era un grupo relativamente joven, del profesor Gratacós, dije, pues me voy a Barcelona. Y ha sido un poco así, tenía que ir a Londres a formarme en todo otro mundo y al final cambié por Barcelona. Luego la vida profesional me ha ido muy bien, pero siempre digo que vine aquí por una cuestión personal. ¿Cómo ha influido tu formación internacional en esta visión médica investigadora y a nivel personal? Es decir, ¿crees que el hecho de venir de otro país, haberte movido de aquí para allá, te da como un talante diferente? Sí, sí. Yo estoy fuertemente convencida que en la vida tienes que salir de tu zona de confort, que el mundo no se acaba en tu hospital, no se acaba en tu barrio, no se acaba ni en tu ciudad. Yo me acuerdo perfectamente cuando era residente que mi hospital de Italia era el centro del mundo. Es decir, que lo que se hacía ahí era la Biblia. Lo mejor, ¿no? Así, lo mejor. Entonces, cuando empecé a ir a congresos y pensé y vi que había varios hospitales que hacían las cosas diferentes y hasta mejor, para mí esto fue un choque brutal. Entonces, poder irme afuera, formarme, ver otra manera de entender la medicina aporta muchísimo. Creemos que la medicina es la misma en todo el mundo, es que no es así. Ni un parte es lo mismo en todo el mundo. Dentro, por supuesto, más o menos sí, por supuesto. Estamos siempre hablando de un parto. Unos estándares, por pero supuesto. sí que hay cambios en la experiencia, sobre todo de la paciente. Muchísima de la paciente, social, cultural. Y aparte es un desafío muy importante para la persona porque para mí no ha sido nada fácil. Yo vine aquí que no sabía decir ni hola, ¿qué tal? Cero. Y al final, entonces claro, todo esto trasladado en un hospital ha sido un reto muy, muy duro, pero también al mismo tiempo muy, muy bonito. Y en el campo tan dinámico como es la medicina materno-fetal, ¿cómo logras encajar toda la parte científica y de innovación con las necesidades de las pacientes reales, ¿no? Con la parte más humana? Porque a veces, no siempre, es fácil encajar este mundo de investigación, ciencia y tal, o sea, seguir conectada con la parte más humana que necesitan estas pacientes. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en esto yo estoy muy orgullosa que soy yo me definizco como una investigadora, así una científica, pero que tiene los pies muy en la tierra. Y esto de tener los pies en la tierra me lo da toda la parte de asistencia y clínica que hago. Yo en mi día a día hago mucha asistencia porque trabajo en un hospital público en Sant Joan de Déu, donde paso consulta, hago asistencia y también tengo una parte privada con la clínica Wommer. Entonces, para mí es muy importante porque centrarse solo en la investigación, el riesgo que uno tiene es que vives en un mundo burbuja.
Vives en un mundo burbuja donde te relacionas casi con otros científicos, otros médicos, hablas un lenguaje muy diferente, pero claro, al final, ¿por qué hacemos investigación? Para la usuaria. ¿Y quién es la usuaria? La paciente. Entonces, al final, trasladar todo esto creo que es súper importante. Y el hecho que yo pueda hacer ambas cosas me mantiene en los pies en la tierra. Y fundamental, porque a veces pienso, ya, pero ese estudio, ¿qué impacto tiene en la población? ¿Tiene un impacto? Pues entonces apuesto por esto. ¿No tiene un impacto? Pues quizá no me dedico a este tema. Pues creo que tienes un perfil muy interesante porque no siempre pasa que grandes investigadores sigan haciendo la parte clínica, ¿no? Y a veces están un poco desconectados de la realidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, decidí meterme, aunque hago poco, en redes sociales, porque al final lo que yo quiero es que todo el mundo sea más consciente de lo que es la ciencia. La ciencia es muy bonita y hay que creer en la ciencia. Y la ciencia no significa no tengo humanidad. No, no. Son dos cosas que pueden ir perfectamente de la misma forma. Puede ser una muy buena científica, pero también tener un muy buen trato con las pacientes y ser un buen médico que ayuda a la paciente, no solo en la parte médica pura, también en la parte emocional. Porque al final tratamos la persona, no tratamos una enfermedad. Y ese es un concepto que hemos cambiado mucho con los años. Creo que estamos mejorando en ese sentido. Todos los médicos ya no tratamos enfermedades, tratamos una persona que tiene una enfermedad. Es muy diferente. Me encanta escucharte. Creo que sí, creo que es un liderazgo muy, muy nuevo, muy femenino, Totalmente. muy moderno, Sí. muy abierto. Totalmente. Y a mí este tema me encanta. Yo creo que la medicina es uno de los sectores científicos donde yo siempre decía, hago medicina porque me encanta la ciencia, pero me encanta la parte humana. La gente me decía, ¿pero cómo la parte humana? Pues es que trato con pacientes, ¿sabes? Mi marido, por ejemplo, es un ingeniero y él siempre dice, yo también trato con personas, sí, por Trata con supuesto, coches, ¿no? son colegas, claro, pero nosotros tratamos con pacientes, entonces eso es súper bonito. Entonces, sí es ciencia, pero que se aplica a la humanidad y creo que realmente es lo que hace la medicina muy potente. Bueno, al principio en el prólogo no he acabado de contar todo su currículum porque es extensísimo, pero obviamente la doctora Crovetto ha tenido pues, premios extraordinarios, cum laude en la tesis doctoral, 1000 menciones, ¿no? Bueno, tiene un currículum brillante, ¿no? Yo te quería preguntar, de todos tus logros o investigaciones, ¿cuál destacarías? Mira, destacaría un estudio que he empezado en 2017, que me lo dio mi profe, Gratacos. Me volví a España recién especialista y me dijo, mira, tengo un proyecto para ti. Yo era muy científica en esta época, eran hace unos años, y era muy, aún más científica que ahora, entre comillas. Más ¿vale? agresiva. Más agresiva, exactamente. Más joven, más agresiva. Entonces me dijo, mira, quiero hacer un proyecto sobre la dieta y el mindfulness en el embarazo. Yo le he mirado y he dicho, he pensado, ¿qué he hecho mal yo para que él me diera esto? He pensado, el mindfulness, pero no sabía ni qué significaba esta palabra. Entonces digo, pero ¿qué he hecho de mal? De verdad, Sí, digo, mindfulness y embarazo sonaba como algo muy poco científico, ¿no? cero científico, digo, pero ¿qué se le ha ocurrido en la cabeza? Y realmente me acuerdo que me envió un correo y yo tardé un mes en contestarle a un profesor, muy profesor, que él mismo lo notó y me dijo, oye, ¿qué te ha pasado? Y le dije la verdad, digo, mira, es que no entiendo esto, pero ¿qué significa? Yo quiero hacer algo de ciencia, ¿esto qué es? Y me dijo, no, eso es muy científico. Entonces, para poder demostrar cosas del día a día que parecen muy intuitivas, hay que también ser muy científico. Y apuesto por ti porque sé que eres una persona que esta parte la tiene muy bien desarrollada. Entonces, ¿ese estudio qué ha sido? Ha sido un estudio que hemos reclutado más de 1.200 mujeres embarazadas de alto riesgo por varios factores de riesgo y la hemos randomizado en 3 ramas. En una rama, siguen un programa nutricional basado en la dieta mediterránea, que significaba visitas mensuales con un nutricionista que le daba pautas, consejos muy concretos y 2 litros de aceite extra virgen de aceituna y nueces. En una rama hicimos un curso de mindfulness, que es un curso de relajación. Mindfulness significa conciencia plena, es decir, estar muy centrado en el presente. Yo estoy aquí ahora y pienso ahora, disfrutando este momento de podcast contigo. No pienso la guardia que haré por la tarde, si le he acordado al niño de hacer los deberes. No, me centro en ahora. Ese es el mindfulness. Entonces, el mindfulness reduce mucho la carga de estrés que tenemos. Y la última rama, hicimos un curso de mindfulness muy estructurado, donde las embarazadas venían en nuestro hospital
cada semana durante 2 meses haciendo este O curso. sea, os asegurabais que se hacía bien. Exactamente. Es decir, que la parte científica estaba muy bien hecha. No era, te doy un guión, te doy una charla, la escuchas. No, no. Era, tú vienes y te propongo un curso. Y me aseguro de que lo estás haciendo bien. Exacto. Y la última rama era la rama control. Como siempre, no hacíamos nada. Vale, pues el estudio duró 3 años, desde 2017 a 2020. Yo siempre digo que tengo 3 hijos, por eso ha sido el cuarto, porque ha sido un esfuerzo brutal. Y hemos publicado en una de las mejores revistas médicas, que es JAMA, en 2021, y eso para mí ha sido un logro profesional espectacular. No ha sido solo publicar en una revista médica que yo nunca me hubiera imaginado en la vida, porque lo veía como muy top, pero ha sido hacer un estudio que ha tenido un impacto increíble a nivel de población, porque ¿qué hemos demostrado? Que aplicando estas técnicas que al final mejoran el estilo de vida, reducimos complicaciones obstétricas importantes donde antes no había remedio. ¿Qué reducimos? La tasa de crecimiento intrauterino. Los bebés nacían más gordos, con más peso al momento del parto. Reducimos la preeclampsia tardía, que es la preeclampsia cuando la tensión sube mucho del embarazo, pero al final del embarazo, que nadie pudo demostrar que se puede reducir. Mejoramos el neurodesarrollo de los niños al nacimiento, con pruebas de neurodesarrollo y a los 2 años de vida, y todo el perfil cardiovascular. Entonces, ¿el mensaje final cuál es? Es que si mejoramos nuestra manera de vivir a nivel de estilo de vida saludable, esto impacta en nuestro embarazo y nuestros hijos. Entonces, esto creo que es un mensaje muy potente y muy poderoso, porque, claro, es decir, que aquí no estamos hablando solo de fármacos y medicamentos, no, de una prevención de estilo de vida que toda la gente puede hacer. La gran crítica que siempre nos hacen los congresos es, todo eso de la dieta es muy caro. Pues no es así. Comer saludable, buscando opciones, también se puede de una forma más barata. Exacto. Probablemente es mejor, es el lema, mejor prevenir que curar, ¿no? Totalmente, al final, claro. La medicina actual a veces es muy finalista, ¿no? De que, hostia, hay una patología, hay que solucionarla. Pues, hostia, vamos a prevenirla. Pero cada vez yo creo que estamos más en esa dirección, es decir, que tenemos que prevenir. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Un buen tratamiento para el cáncer o que no te pase el cáncer? Pues que no te pase el cáncer. Exacto. Eso es clarísimo. Entonces, y lo mismo, ¿qué es mejor? ¿Que tratamos bien la preeclampsia o que no te pase la preeclampsia? No tener preeclampsia. Exacto. Entonces, esto enlazará con algo que luego comentaré sobre el impacto que tienen los tratamientos de reproducción asistida en el desarrollo luego del embarazo y el parto, ¿no? Bueno, yo creo que personas como tú son muy importantes en el campo de la reproducción, en realidad, porque para nosotros, los obstetras, son como los auditores o los supervisores que están reportándonos muchas de las consecuencias de los actos que hacemos nosotros, ¿no? De cómo estimulamos a las pacientes, cuántos embriones transferimos, qué medicación damos para preparar el endometrio para la implantación, ¿no? Cómo preparamos todo el terreno para que luego, ¿no? Nosotros lo que hacemos es cuando se confirma embarazo con el latido, hacemos para ti, te lo paso y que tengas suerte, ¿no? Y antes estábamos mucho más desconectados, yo creo que a veces hay más comités mucho multidisciplinares, ¿no? Y bueno, es muy importante, ¿no? Entonces, en esta línea, quería hablar de tu línea de investigación de Preventing the Great Obstetrical Syndromes. Entonces, con todo el conocimiento que tú tienes, la pregunta general que todo el mundo esperará de este episodio sería: las mamás y los bebés nacidos, o sea, las mamás que hacen fecundación in vitro y los bebés nacidos por FIV, ¿tienen más complicaciones por el hecho de venir de fecundación in vitro? Pero como esto es una pregunta muy general, me gustaría como desgranarla en varias reflexiones, ¿no? Entonces, yo quería decir que hace unos años, cuando empezamos en fecundación in vitro, había muchas más complicaciones. No teníamos tanto control en la estimulación ovárica, había mucho más lo que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una situación en la que la paciente, después de la extracción de óvulos, se sentía muy hinchada, tenía mucho dolor, podía llegar incluso en casos más graves a tener riesgo de trombosis y en algunos casos anecdóticos, pero ha llegado a producirse alguna muerte. Esto hace 20, 30 años, ¿no? Cada vez más tenemos mecanismos para que esta primera parte sea más segura, esto sí que ya lo tenemos muy controlado. Y luego otras políticas en reproducción han ido cambiando también. Por ejemplo, al principio teníamos tendencia a transferir más de un embrión, ¿no? En los años 90 se transferían 3 embriones, 4 embriones, con la intención de mejorar la tasa de embarazo, porque como no teníamos tanta capacidad de seleccionar aquel embrión que daría lugar a embarazo, decíamos, bueno, lo cultivamos un par de días o 3 y te ponemos varios y a ver qué pasa. ¿no? A ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué ocurría? Era dramático. Tengo que decir que esto ha cambiado de una forma impresionante y os tengo que darle enhorabuena porque en vuestro sector lo habéis mejorado de una forma increíble. Porque nosotros obstetras, en los años 90, a principios de 2000,
el riesgo más importante, tanto para la madre como para el feto, de la FIV no era la FIV misma, era la gemelaridad. Es decir, el hecho de implantar muchos embriones, entonces de tener una tasa de embarazos gemelares muy alta, que era más de un 30%, era un verdadero problema. Porque de ahí derivan todos los problemas. ¿Qué problemas en concreto? Pues para el feto aumenta mucho el riesgo de prematuridad. Pensad que en un embarazo único, la prevalencia de la prematuridad es un 10%. En gemelares hablamos de hasta un 60%. Es que es increíble cómo aumenta. Entonces, prematuridad significa ingreso en una UCI. Y aunque la cosa vaya bien, para una familia es muy desafiante estar en una UCI varios meses. O, por ejemplo, el retraso de crecimiento intrauterino. Lo mismo, la prevalencia en la población, un embarazo único es un 10%, llegamos a un 30-35% en embarazos gemelares. Y por la madre lo mismo. Todas las complicaciones obstétricas, todas, desde la náusea en primer trimestre hasta la hemorragia postparto, aumentan muchísimo en embarazos gemelares. Y en particular destacaría la preeclampsia, que es eso que nominábamos antes. Cuando la tensión sube mucho durante el embarazo, hay daños a diferentes órganos y es una enfermedad muy severa que puede poner a peligro a la paciente. En nuestro mundo occidental, gracias a los buenos tratamientos que tenemos, esto se controla. Pero esto no significa, no es que estás tú tranquila en tu casa, no, estás ingresada en un hospital, en una semi-UCI, es decir, que es complicada. Y la preeclampsia es muy típica de embarazos gemelares. Con lo cual, el problema de la FIV no era la FIV misma, era las consecuencias de la FIV, que era la gemelaridad. ¿Y qué ha pasado? La tasa de gemelares por FIV en los años 90 era un 30% y ahora estamos a un menos de un 10%. Te digo una cosa más, hoy en día, no hace 6 años, es más frecuente ver por la calle unos mellizos, que son gemelos diferentes, espontáneos que no por FIV. Porque la prevalencia de mellizos espontáneos es un poco más de un 1%, y ahora con la FIV es menos. Entonces, increíble. ¿Y por qué ha cambiado eso? Por vuestra política. Porque ahora, gracias a todos esos problemas obstétricos muy importantes, en lugar de transferir 3, 4 más embriones, se intenta 1 o como mucho 2. Y es reducido de una forma increíble todo esto. Con lo cual, es un gran reto que se ha conseguido, yo creo. Y al final, ¿quién beneficia de todo esto? Las pacientes. Que claro. Total. De hecho, esto es el claro ejemplo de que una buena comunicación entre profesionales ha hecho que mejoremos. No, teníamos el aviso de los obstetras que nos decían, oye, esto es escandaloso, es intolerable, estamos teniendo muchos gemelares, mucha patología, y nos pusimos manos a la obra, mejoramos las técnicas de laboratorio, mejoramos la forma en la que cultivamos los embriones y los seleccionamos, podemos escoger mejor aquel que con mayor probabilidad dará lugar a embarazo, acortamos lo que se llama el time to pregnancy. Existe también el DGP o el PGT, el estudio genético preimplantacional. Es decir, cada vez tenemos más técnicas para acotar muchísimo y decir, oye, te transfiero uno y el resto los congelo, ¿no? Y en el tema de congelar, quería hacerte otra pregunta. En los inicios de la FIV no teníamos técnicas buenas para poder congelar ni óvulos ni embriones. Y teníamos que aprovechar al máximo lo que se llama el ciclo de FIV en fresco. Estimulábamos a la paciente, obteníamos óvulos, cultivábamos estos embriones en la incubadora y al segundo día transferíamos varios y el resto al principio no se podían congelar y más adelante se congelaban, pero de forma muy precaria y con mala tasa de supervivencia a la descongelación, con lo cual se priorizaba muchísimo la transferencia en fresco. ¿Y qué ocurría? Muchos problemas. Realmente ocurrían muchos problemas. Mira, en particular lo que tú has nominado antes, a la madre ocurría un problema que puede ser potencialmente muy grave, que es la síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces tú transferías cuando ese ovario estaba muy estimulado, porque se habían estimulado para producir más folículos, porque al final se querían obtener más ovocitas, y a la madre le puede ocurrir ese problema. Yo me acuerdo que cuando era residente en Italia, en la planta de hospitalización de Gine, cada día había mínimo una ingresada de unas 30 a 40 pacientes por síndrome de hiperestimulación ovárica. Hoy en día es anecdótico. Mis residentes no lo ven. Claro, es que han desaparecido. Entonces, para la madre ya esto que ni se sabía si estaba embarazada, porque estamos hablando de una fase donde yo transfiero y no sé qué va a ocurrir, con lo cual aún peor a nivel también psicológico, ¿no? Luego, bueno, todos los riesgos obstétricos aumentaban de forma exponencial. La preeclampsia, el retraso de crecimiento intrauterino, la prematuridad. Era realmente, entre comillas, más un problema. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos 10 años que habéis pasado a intentar transferir cuando se puede, casi siempre en congelado, esto no solo permite de seleccionar el embrión mejor que llega al proceso, porque algunos ya no llegan al proceso, pero también ha reducido muchísimo todas las complicaciones obstétricas.
independientemente de la gemelaridad. Esto hablo independiente, es decir, que se ha reducido la prematuridad, el retraso de crecimiento, se ha reducido algunas complicaciones como por ejemplo la diabetes gestacional en la madre, se ha reducido mucho. La única cosa que quizás sí no se ha reducido con la congelación es la preeclampsia. Pero ahí tenemos otra opción, tema. es decir, que exacto, porque sí que la preeclampsia seguía bastante elevada. Entonces ahí, como siempre, hemos hablado de nuevo y los especialistas en la FIV han empezado a hacer otra cosa, que es hacer transferencia en ciclo natural. ¿Cuál es? Bueno, eso tú lo explicarás creo mejor que yo. Sí, o sea, lo que estás diciendo, ¿no? Al principio lo más habitual era, cuando tenemos un embrión congelado, tenemos que sincronizar este embrión con el útero materno, ¿vale? ¿Y qué se hacía? Se daban estrógenos y progesterona, es decir, se hacía lo que se llama un ciclo sustituido con hormonas y se inhibía la función del ovario. Y entonces se transfería un embrión, esto se sigue haciendo hoy en día, ¿eh? Se transfería un embrión y se veía que había una tasa de embarazo, de preeclampsia un poco más elevada. alta, sí. Que hemos ido viendo y cada vez hay más evidencia que cuando transferimos en ciclo natural, es decir, la paciente ovula y 5 días después de la ovulación transferimos hoy en día lo que es un blastocisto o un embrión de día 5. Se sabe que el cuerpo lúteo, el ovario, libera no solo hormonas como los estrógenos y la progesterona, sino que libera relaxina, ¿no? Factores que van a modular la evolución de la placentación y demás. Exacto. Entonces, todo esto hemos visto realmente un impacto muy real porque la tasa de la preeclampsia se ha reducido muchísimo. Es como un embarazo totalmente espontáneo. Porque, claro, el cuerpo lúteo no solo produce hormonas femeninas, también tiene muchas otras funciones. Entonces, esto también ha sido un cambio, otra vez, a una mejoría. Que todo aposta para que todo esté mejorando. Con lo cual, yo creo que realmente hoy en día han cambiado tanto que es mucho más seguro hacer una FIV hoy que no hace 30 años. De hecho, yo te quería preguntar, cuando analizáis los riesgos obstétricos, maternos y fetales de la FIV, claro, es muy difícil, ¿no? Poder aislar el efecto puro de la FIV, ¿no? Dices, vale, la culpa es la FIV, la culpa es la población que se está sometiendo a esta FIV. ¿Qué opinas? Esa es una gran pregunta y eso también, como tú dices, es muy difícil y realmente es muy difícil decir que la causa es únicamente la FIV. Yo siempre explico a las pacientes que es un conjunto de factores, es decir, probablemente no es el proceso mismo, es todo lo que hace llegar a este proceso. ¿Por qué? Normalmente la mujer que tiene que apostar por una FIV es una mujer normalmente de etapa materna un poco más avanzada. Y esto cambia mucho. No es lo mismo hacer una FIV a una mujer de 28 años, por ejemplo, por un factor masculino, porque a su pareja tiene algunos problemas que no consigue, que una FIV a una mujer de 43 años. Claro, lo que marca no es tanto la FIV, es la edad de la mujer. Y los riesgos obstétricos aumentan muchísimo a partir de los 40 años, que sea por FIV o que no sea por FIV. Es decir, que el embarazo mismo. Exacto. Primero. Segundo, a veces la causa misma de la infertilidad. A veces las mujeres que tienen que hacer un proceso de FIV tienen algunas patologías de base, autoinmunes, patologías crónicas que aumentan el riesgo de embarazo. Con lo cual, no es tanto la FIV misma, sino todos los factores que rodean alrededor de la FIV. Y como hemos dicho antes, la gemelaridad. Es decir, que al final, si transfieren 2 o si, por ejemplo, transfiere 1 y se divide, claro, la gemelaridad misma te aumenta los factores de riesgo. Con lo cual, es muy difícil aislar simplemente decir es culpa de la FIV. No. Son muchos factores que contribuyen a esto. Probablemente en un futuro, cuando salgan más metaanálisis de estudios nuevos en los que se ve realmente con la política de single embryo transfer, ¿no? Transferir solo un embrión en ciclo natural. Eso sería ideal. De forma mucho más friendly, ¿no? Un approach mucho más natural, se reportarán menos complicaciones. Además, yo siempre digo que en un estudio, un diseño ideal sería hacer un grupo de personas sanas que se someten a FIV, ¿no? Que Totalmente. no se va a hacer un estudio así con un grupo de pacientes con infertilidad que se someten a FIV. Esto sería lo ideal, pero esto obviamente no lo vamos a hacer. Totalmente de acuerdo. Si alguna de las personas que nos está escuchando, nos está viendo, se plantea la posibilidad de hacer una fecundación in vitro ahora mismo, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Crees que los beneficios superan los riesgos? ¿Qué aconsejarías? Totalmente. Yo creo que tenéis que pensar que la FIV no es peligroso hoy en día. Y eso creo que es un mensaje muy importante que tenemos que transmitir y que una vez que se consigue un embarazo por FIV, ese embarazo no es de alto riesgo porque está concebido por FIV. Puede ser de alto riesgo por varios factores que rodean al proceso. Exacto. Es lo que decía antes, ¿no? Tengo 28 años y me someto a una FIV.
¿Tengo un embarazo de alto riesgo? No. Si no tengo ningún factor de riesgo más, no es solo por la FIV que tengo más riesgo. Tengo 45 años, me someto a un proceso de FIV, ¿tengo factores de riesgo? Sí. Por la edad materna, no por la FIV. Pero lo mismo, tengo un embarazo único y tengo 45 años, tengo los mismos factores de riesgo. Con lo cual, ese creo que es un mensaje muy tranquilizador, que no es por la FIV que es un embarazo se define de alto riesgo. Y mira, realmente cuando nos pasáis las pacientes y empezamos a seguirle durante el embarazo, no le hacemos controles más o ecografías más porque vienen de una técnica de fecundación in vitro. No, hacen un seguimiento totalmente normal del embarazo. ¿Que la parte emocional cueste más? Sí, esa es una realidad, pero esto yo creo que es normal, es decir, que es muy desgastante. Y a la FIV, bueno, tú lo sabrás mejor que yo porque tratas a las pacientes. Es un proceso muchas veces muy doloroso, muy difícil, que conlleva una carga emocional muy importante y el embarazo no siempre es fácil de vivir. Mira, esto enlaza con lo que te quería comentar ahora, ¿no? Al final, muy a menudo son hijos muy deseados que llegan de un proceso muy costoso, mucho sufrimiento, y son parejas que este sufrimiento no lo abandonan, les cuesta abandonarlo. Cuando ya se quedan embarazadas les cuesta darse cuenta, o sea, es como que decir, vale, me puedo alegrar ya, puedo disfrutar del embarazo. Es como que extrapolan este sufrimiento ya al embarazo, al parto, al posparto, y les cuesta mucho, y lo entiendo. Y de hecho esto, supongo que tú, que debes llevar muchos pacientes de FIV, ¿no? También, porque es especialista en alto riesgo, lo ves, ¿no? Este sufrimiento. Yo cuando era residente tenía muy claro que quería hacer reproducción asistida, y otros compañeros y compañeras me decían, pero ¿cómo quieres hacer esto? Son pacientes que cuando vienen a urgencias son mucho más demandantes, Sí. o tienen mucho más ansiedad, ¿no? Eso es una realidad, es decir, que como tú dices, a mí son pacientes que de alguna forma creo que las tenemos que cuidar mucho, porque es gente que ha pasado un proceso, en la mayoría de los casos, muy doloroso, porque al final no es tu culpa, pero al final este sentimiento no te lo quita nadie, decir, ¿por qué no lo consigo? Quiero un hijo, ¿y por qué no lo consigo? ¿Por qué tengo que invertir mucho tiempo, a veces también mucho dinero para todo esto? Que al final... Y luego hay una compañera mía al lado que me dice que se ha embarazado así, la primera vez. Entonces, es un proceso realmente muy duro a nivel emocional que desgasta mucho, también desgasta mucho a veces la relación de pareja. Yo siempre cuando le recibo durante el embarazo y veo que les cuesta mucho, siempre intento hacer un poco de terapia con ellos y también a veces aconsejarle de ir a una terapia con un psicólogo especialista en psicología prenatal. ¿Por qué? Porque el embarazo te da una ocasión de reflexión y también de decir, vale, hemos llegado aquí muy desgastado, pero ahora tenemos que hacer un reset, porque luego nos esperará algo aún más potente. Entonces, para prepararme muy bien a la maternidad o paternidad, tengo que estar preparada, a nivel emocional tengo que estar, entre comillas, un poco más fuerte. Pero sí, es duro, es decir, que es duro y son pacientes que, pero yo entiendo que sean tan demandantes, es normal. Si tú, por ejemplo, has pasado por varios abortos, el día que vas al baño y ves que estás manchando, tú ya piensas en lo peor. Y es totalmente normal que lo pienses, es decir, que al final somos humanos y ya he pasado por ese proceso y digo, no, ¿por qué ahora de nuevo? Y de hecho muchas veces estas pacientes o estas personas tienen un sentimiento de culpa, ¿no? De fracaso, de no me quedé embarazada de forma natural, me han tenido que ayudar, ¿no? Y en torno al embarazo y al parto siempre, como hay toda esta concepción natural que a veces, ¿no? O sea, si no me he quedado de forma natural, no soy suficientemente madre. Si no tengo un parto vaginal, no soy suficientemente madre, ¿no? Y tú siempre eres muy defensora. Yo soy súper defensora que estos son, de verdad, me sabe mal la palabra, pero la saco, tonterías que nos han puesto en la cabeza, que tenemos que quitárnosla. Eres madre de la misma forma que tu embarazo ha sido concebido por FIV, que hayas tenido una cesárea y que ha pasado lo que ha pasado. Eres madre de la misma forma. Hasta las madres adoptivas, yo estoy fuertemente convencida que es lo mismo. Es decir, la maternidad es un proceso que cuando lo tengamos nos acompaña a todas, sea como hemos llegado. Dicho esto, es normal que cuando... Bueno, hago mi ejemplo personal. Yo me quedé embarazada de mi primer hijo que tenía 30 años, de mi tercera que tenía 37. Yo tenía muchas más preocupaciones con mi tercera que con mi primero. Y siempre me preguntaba, pero Fra, ¿qué te está pasando? Y luego me contestaba, pues no soy tan joven. Sí, era joven, ¿vale? Pero no tanto como con 30 años, soy más madura. La madurez, la sabiduría nos hace que nos preocupamos más. Tengo ya 2 hijos, ¿qué estoy haciendo? Es decir, que son preocupaciones reales, con lo cual lo que quiero transmitir es que es normal que estemos preocupadas. Pero esto no significa que nos tengamos que sentir en culpa, no. A pesar que haya llegado a ser madre con un proceso de FIV,
Tú eres madre de la misma forma que tu vecina al lado que ha llegado a la primera. Idéntica. Seguramente tu carga emocional va a ser un poco más importante, sí. Esto también te ha tocado, entre comillas, un poco la mala suerte, pero también seguramente te habrá dado herramientas para que tú te conozcas mucho más tú misma y quizá en la vida, en el futuro, sabrá afrontar mejor algunos problemas de la vida. No sabemos. Con lo cual, no siempre es todo mal. Este es un mensaje súper potente que venga de alguien como tú en un podcast como este, creo que puede ayudar mucho a las pacientes que nos están escuchando, nos están viendo. Es increíble la cantidad de gente que me está escribiendo por privado diciéndome, hostia, gracias porque estéis visibilizando todo esto, porque muchas chicas que están pasando por esto, estoy seguro que les ayuda. Sí. Cambiando un poco de tercio, ¿hay algún caso especial que te haya marcado en tu vida a nivel clínico, algunos pacientes que te venga a la cabeza, que te haya marcado especialmente, tanto a nivel médico o a nivel personal, por ejemplo, que te apetezca contárnoslo? A ver, como todos los médicos, tengo un armario de casos tremendos que por supuesto no voy a contar en un podcast tan bonito, porque el título a mí me encantó porque nadie dijo que sería fácil. Yo creo no solo un proceso de FIV, también el embarazo y la maternidad mismo. La maternidad no es fácil, es un desafío constante y es un aprendizaje diario continuo. Yo creo que, mira, en el último año hay 2 casos que me marcaron de una forma, creo, bonita. Un caso es una mujer que vino de un proceso de FIV muy largo, muchísimas FIV, y por fin a los 42 años consiguieron transferir una blastocisti, un embrión, todo bien, el embarazo ha sido correcto, parió al final, todo bien. El niño tenía 2 años y medio y me escribe que tenía entonces casi 45 años, que mira, son 2 meses que no me viene la regla, creo que estoy casi acercándome a la menopausia. Entonces yo en broma le dije, bueno, antes que venir a verme por esto, hazte una prueba de embarazo. Y me contesta, pero doctora, ¿no se acuerda quién soy? Es decir, que es imposible. Es de los 33 años que he intentado quedarme embarazada de forma espontánea, no lo he conseguido, no la voy a conseguir a los 45. Bueno, entonces, por supuesto, no se hizo la prueba, vino la consulta, le pongo el ecógrafo, un feto que medía 6 centímetros con látido. Wow. Claro, esto ha sido como que hasta yo me puse a llorar porque me pensé, es que no me lo puedo creer. Qué pasada, ¿no? Impresionante. Es decir, que... Y realmente esto, el poder de la mente, es decir, que no sé de la mente, pero como que ves que como a mí lo que me encanta de la medicina es que nunca es al 100%. Nunca es exacta, no, ¿eh? Nos al final, sorprende siempre. Después de muchos años, muchos ciclos de FIV, consiguieron y luego un embarazo espontáneo a los 45 años, que las probabilidades hasta en gente fértil son muy bajas. Muy bajas. Y el embarazo ha ido fenomenal, ha tenido una niña preciosa, ahora está encantada. Entonces, este ha sido un caso súper bonito. El otro caso, que creo que se conecta mucho a todo este mundo de la FIV, es de una paciente que luego se convirtió en amiga y que es muy activa también, es una muy buena divulgadora médico-científica, que pasó por varias FIV y como siempre muy duras, y entonces consiguió un embarazo por FIV y el embarazo ha sido realmente muy duro porque ella llevaba una carga emocional y de estrés y de ansiedad impresionante, y yo como profesional no supo quitársela mucho. Entonces para mí ha sido un poco, no un fracaso, pero se la quitaba cuando la veía, cuando le hacía las ecos, pero luego enseguida sabía que ella seguía con mucha preocupación y todo lo que le podía ocurrir durante el embarazo. Y yo, mi gran miedo era, wow, ahora que será madre, qué miedo. Es decir, que yo me daba miedo por ella, porque a ver cómo se enfrenta al posparto, qué va a pasar. ¿Y sabes qué pasó? Que nació el niño y ahora es la mujer más feliz. Como una base de aceite, ¿no? Impresionante, que es casi, yo no la reconozco y digo, ¿pero qué te ha pasado? Impresionante. Entonces esto me ha enseñado que nunca se sabe. Primero, que nunca se sabe y que la gente te puede sorprender, y que a pesar de poder venir de un proceso totalmente desgastador, como puede ser una FIV, un embarazo muy complicado, cuando tienes a tu bebé en brazo, todo se te va. Y esto creo que es súper potente para que todas que estén en ese proceso, cuando llegas a este momento que lo tenéis en vuestro brazo, ya está. Ese llanto liberador es como, ya está, lo he sacado todo. Y ahora soy madre de la misma forma, total, como decíamos antes. Eres muy activa en redes sociales y me gusta tu forma de divulgar. Creo que me resuena bastante, me siento bastante identificado porque creo que lo haces de forma muy natural, se nota que sabes de lo que hablas, pero tampoco quieres ponerle demasiada floritura. ¿Y cómo has llegado hasta aquí con tu perfil? O sea, ¿cuánto tiempo hace que lo tienes? ¿Cómo ha ido esto? Bueno, esto ha ido porque un poco por la razón por la cual decidí hacer investigación. Es decir, que yo creo mucho en la medicina basada en la evidencia científica.
que es la única forma de hacer medicina. Es decir, que aquí no estamos hablando de tu opinión personal, de mi experiencia personal, no. Tenemos que basar la medicina, el diagnóstico, los tratamientos, es la evidencia de muchos estudios que han apostado y han demostrado esto. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces es difícil de comunicar a los pacientes todo esto. Entonces, yo siempre me encontraba con, tenemos medicina de muy alto nivel, pero luego no lo transmitimos al usuario, que casi cree más en una cosa que le dice la persona de al lado que no en lo que es científicamente correcto. Entonces decidí ponerme en redes sociales por esto, para hacer divulgación médico-científica de una forma correcta, científica, pero muy cercana a la gente. Y creo que en esto las redes sociales son muy potentes porque es la forma más fácil de llegar a mucha gente. Porque yo en la consulta puedo decir a la paciente todo esto, pero claro, decirlo a una paciente se queda sola en ella o en su pareja. Decirlo a más personas, más gente puede escucharte. Llega muy lejos. Y aparte, soy un poco pasional y a veces se me va un poco, soy un poco crítica cuando veo perfiles de gente que tiene muchísimos seguidores, influencers muy potentes, que no tienen formación que clara. No tienen formación clara y que hablan del tema. Entonces yo ahí me sale mi vena muy italiana y me cabreo bastante porque digo, a ver, una cosa, yo no porque conduzco un coche puedo hablar de coches como puede hablar mi marido que se dedica a ese tema, con lo cual muy bien que tú hayas tenido un hijo y esa es tu experiencia personal, perfecto. Cada opinión es totalmente, se entiende, se respeta. Pero una cosa es tu experiencia personal. Otra cosa es que tú de tu experiencia personal hagas un mensaje totalmente global. Esto no es correcto. Yo cuando hablo, explico que es un parto, no me baso en mis 3 partos. Me baso en que ha tenido más de 3.000 partos, para decir un número quizá más. Esto es la gran diferencia. Entonces yo creo que cada vez más necesitamos perfiles de médicos, de investigadores, que sepan transmitir, pero desde un punto de vista de rigor científico. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? Es que tenemos 1000 cosas que hacer. Entonces, al final, a mí me gustaría dedicarle muchísimo más tiempo, pero no me da la vida. Entonces, hago lo que puedo en el poco tiempo que puedo. Por eso intento dar mensajes fáciles que lleguen a todo el mundo. Pero yo, de verdad, a veces se me va la pinza cuando escucho cosas que digo, ¿pero qué estamos diciendo? Ahora, por ejemplo, la moda del parto natural, que estoy hasta aquí del parto natural. Es decir, que está muy bien que una mujer quiera parir sin epidural, perfecto. Pero que ahora esto es el demonio de la epidural, ¿pero qué estamos diciendo? Entonces, y tú no puedes contar tu parte y pensar que esto va a ser el parto de toda la gente, porque la gente que te escucha, que escucha a tu influencer, piensa que si ella no consigue esto, no es buena. Y generas mucha frustración, ¿no? Mucha frustración. No, es que creo que estamos equivocando totalmente, con lo cual yo creo que, hombre, la gente que tiene mucho poder tiene también mucha responsabilidad de decir las cosas de una forma correcta. Yo cuando hablo a veces de crianza, lo digo, esto es crianza. No es decir, que esto no he puesto la mano como por otras cosas. Y creo que esto es súper importante. Sí, yo quería trasladar a los que nos estén viendo que Francesca tiene un perfil muy profesional, os recomiendo su perfil claramente, es verdad, porque lo que dices tiene muchísima evidencia, lo dices de forma clara, concisa, natural, y si tenéis que ir a algún perfil, asesoraros sobre embarazo y demás, pues el suyo es un buen perfil. Gracias, Carlos. Francesca, ¿por qué crees que es bueno que exista un podcast como este, que hable de fertilidad para todos los públicos, para todo el mundo? Yo creo que esta idea que te vino es espectacular, no realmente, porque creo que tenemos que normalizar todo ese proceso. Tenemos que normalizar mucho más que el embarazo no es solo bonito y tener un hijo no es solo bonito, no. El embarazo, todo lo que llega a conseguir un embarazo, el embarazo mismo, el posparto, yo siempre hablo mucho del posparto porque son fases de la vida de una mujer que se tienen que normalizar, que pueden ser duras y no pasa nada. No pasa nada, es decir, que la FIV se tiene que normalizar, los abortos espontáneos se tienen que normalizar, porque son cosas frecuentes, mucho más frecuentes de lo que pensamos, claro, forman parte de la vida, con lo cual normalizámoslos, hablámoslos, no hay problemas en hablarlo, en decir que, mira, he perdido a mi bebé que tenía 7 semanas y estoy muy dolida, pues claro, es normal que lo estés, es normal. Yo tuve 2 abortos entre el segundo y el tercer hijo y lo pasé fatal, pero muy mal. A pesar que soy ginecóloga, que sé perfectamente que es frecuente, sabía todo. Pero cuando me pasó a mí, estuve hundida. Y me ha cambiado. Ahora, ves que es una cosa como que ahora, no digo que agradezco de haberlos tenido, pero esto me ha dado una enseñanza para toda la vida. Cuando yo era residente, no trataba mal a las pacientes, por supuesto, pero
intentaba minimizar mucho más los abortos espontáneos. Bueno, mira, son frecuentes, 1 cada 4 o 5 tiene un aborto espontáneo. Desde que lo tuvo yo, mi forma de transmitirlo ha cambiado radicalmente. Entonces soy mucho más empática. Con lo cual yo creo que un podcast como este normaliza situaciones difíciles y te hace pensar que esto no te pasa solo a ti, le pasa a mucha gente y es normal, que es duro, que es desafiante, pero que lo que queremos transmitirte es que te acompañaremos en el proceso, que no estás sola. Tal cual. Es que yo creo que al final en nuestra sociedad vivimos un poco como desconectados de la vida y de la muerte. Es decir, parece que todo tiene que ir bien, ¿no? Totalmente. Pero la gente, así como en otras sociedades, en otras culturas, la gente palpa los partos, están delante de un bebé cuando nace o delante de alguien cuando muere. Todo lo que es la vida y la muerte, estamos un poco como desconectados y es un tabú, ¿no? Entonces yo creo que el hecho que hablemos de esta parte, ¿no? De la parte de la vida y de lo que cuesta a veces que llegue esta vida para algunas personas, pues quizá ayudará a que otra chica, pues cuando tenga un aborto, lo pueda hablar abiertamente con sus amigas o con su familia, ¿no? Y para ir acabando, te quería preguntar una pregunta que hago a todas las personas que vienen a este podcast, que es, si pudieras volver atrás, ¿qué consejo a nivel de maternidad le darías a Francesca cuando era pequeñita? A ver, le diría que no hay que ser tan rígida. Yo soy una persona muy exigente conmigo misma y con la gente que me rodea y por supuesto también con mis hijos. Que no pasa nada si somos un poco más flexibles, que no pasa nada. Y lo noto mucho en la manera con la cual estoy creando mi tercera respecto a la manera con la cual he creado a mi primer hijo. Y de tomarlo con un poco más de relax. Que creo que al final, como siempre dice mi gran fan de la divulgación, que es Lucía, mi pediatra, lo más importante es que rellenemos sus mochilas de experiencias, de cariño, pero que no pasa nada si a veces las cosas son más fáciles, no pasa nada. Relajámonos un poco más. Las expectativas hoy en día para las madres son demasiado altas. Tienes que ser una buena madre, una buena profesional, una buena mujer de una pareja. Es como, relajámonos un poco más. Guau, pues con estas palabras acaba este episodio. Ha sido un placer escucharte. De hecho, hay momentos que te escuchaba y pensaba, de aquí a política. Necesitamos como... No, soy demasiado pasionaria. Es que... Necesitamos políticos de alto nivel, ¿no? Bueno, pues un placer. Ha sido un placer tenerte. Para mí también, a mí me encantan esas cosas. Enhorabuena porque creo que es un podcast muy necesario y que tiene que llegar a mucha gente porque el mensaje que das es un mensaje muy potente. Entonces, de verdad, ha sido un placer estar aquí. Gracias a ti, que sigas con esta energía que tienes, inagotable, y que sigas investigando muchísimo para que podamos todos hacerlo mejor. Un abrazo. Gracias, Carlos. Que vaya bien. Todo el contenido lo podréis seguir disfrutando si os suscribís a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y para toda la actualidad, no olvidéis seguir las redes sociales de Eugene.